El Código de las Familias propuesto por el gobierno de Díaz-Canel acaba de ser aprobado por la ciudadanía cubana con el 66.85% de los votos válidos en el referendo realizado el pasado domingo 25 de septiembre de 2022. Pero no vamos a hablar aquí del Código de las Familias, del que tan extensamente hemos explicado y opinado en El Toque, sino de algo que se va haciendo más cotidiano y político: el mermante apoyo del pueblo cubano a las convocatorias gubernamentales. Después de una campaña agobiante como la que hizo el gobierno a favor del sí, basada sobre todo en explicar cuán bueno y patriota era el código y por qué todos debían refrendarlo sin pensarlo, en la recta final la cúpula dirigente cubana usó su última arma propagandística y la convocatoria pasó de ser en nombre de las familias a ser en nombre de la revolución, el socialismo y hasta del país completo. Y estoy seguro que el 25 de septiembre, cubanas y cubanos libres, soberanos y dueños del destino elegido, ejerceremos nuestro derecho al voto. Votar sí, es decir sí por la unidad, por la revolución, por el socialismo, y es decir sí por Cuba. Esta jugada propagandística de llamar a las personas ya no a votar por lo que se les pone delante, el Código de las Familias en este caso, o la Constitución en 2019, sino a votar por la revolución, el socialismo, la unidad o lo que ellos dicen que es Cuba, no es nueva. En febrero de 2019, Díaz-Canel llamó también a votar por esas razones. Una constitución que defiende el socialismo y la revolución. El 24 de febrero votaremos sí por Cuba, sí por la patria, sí por la revolución. Y si nos atenemos a estas palabras de Díaz-Canel, tanto en 2019 como en 2022, los cubanos que votaron sí, no, que anularon o que simplemente se abstuvieron en ambas votaciones, lo hicieron no solo pensando en los contenidos de la Constitución o del Código de las Familias, sino que también dieron una muestra de apoyo o rechazo al gobierno del Partido Comunista. Y sabiendo esto, el mismo Díaz-Canel lo confirmó este domingo 25 de septiembre. Y tenemos que acostumbrarnos que en temas tan complejos, donde hay diversidad de criterios, en medio de una situación compleja también, puede haber gente que incluso tenga un voto de castigo, o sea, no tengan nada en contra del código y sin embargo asuman una posición de que tienen un disgusto porque su situación en estos momentos es compleja. Pero eso es también legítimo. Entonces, ¿hubo voto de castigo? ¿Cuáles fueron los resultados definitivos? ¿Qué ha venido ocurriendo al respecto en los últimos años? La Constitución de 2019 y el Código de las Familias no son homologables en cuanto a los intereses de voto de los ciudadanos cubanos. La Constitución se redactó buscando la prevalencia del sistema del Partido Comunista, con un montón de derechos condicionados y otros aún sin reconocer, pero contenía conceptos que no tocaban demasiado las raíces conservadoras de los cubanos, y para llevarla a votación se eliminó el matrimonio igualitario de su contenido. O sea, la diferencia con lo que se venía viviendo por décadas, para bien o para mal, no era drástica. El Código de las Familias, en cambio, a pesar de sumar al orden legal vigente un compendio de derechos que nos sitúan más en la línea del orden internacional, su contenido genera rechazo en sectores conservadores de la sociedad, representados fundamentalmente por iglesias y otros actores religiosos, pero también por el machismo cultural cubano. Sin embargo, y a pesar de que los contenidos importan, es el momento, el contexto en que se ha votado esos contenidos, el que ha generado una gran transformación del electorado. La Constitución fue votada en un momento de menor crisis, represión menos visible y también con una ciudadanía que apenas comenzaba a conocer otros medios de comunicación distintos de los oficialistas cubanos. El Código de las Familias, en cambio, se ha llevado a referendo en un contexto de abrumadora crisis económica, con las imágenes de la represión del 11 de julio aún vivas, con centenares de presos políticos, en un entorno de mayor acceso a informaciones y propaganda de sectores con visiones radicalmente opuestas, con 200.000 cubanos llegando a Estados Unidos en apenas un año, y además intenta poner a votación muchos derechos que deberían ser reconocidos per se como derechos humanos. Es por estas razones que los datos de este referendo comienzan a mostrar una Cuba que, de poder decidir en urnas muchas más cosas,
los resultados no serían ni remotamente de unanimidad, como sí ocurre en el inoperante y cansino Parlamento Nacional. Los diputados que estén de acuerdo en aprobar el Código de las Familias, que lo expresen levantando la mano. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad la propuesta de Código de las Familias y ya es ley. Según los datos finales del Consejo Nacional Electoral cubano, el padrón de este referendo se situó en 8.447.467 cubanos, de los cuales el 74.22% acudió a las urnas, o sea, 6.269.427 ciudadanos. De los que votaron, las boletas válidas alcanzaron el 94.3%, lo que se traduce en que 360.042 cubanos invalidaron su boleta, un número nada despreciable si se tiene en cuenta que lo único que se pedía hacer era marcar un sí o un no. Pero según reportes de ciudadanos, cualquier boleta con consignas o expresiones antigubernamentales e incluso con algo que no fuera una cruz se invalidaron, a pesar de que las instrucciones decían que se declararían nulas solo las boletas en las que no pudieran determinarse claramente la intención del voto. Para el sí se contabilizaron 3.950.288 votos, un 66.85% de las boletas válidas. Y 1.959.097 cubanos votaron que no, lo que significó un 33.15% de esas boletas válidas. Después de tanto número, miremos lo que nos interesa para un análisis más político del asunto. Si sumamos las 2.178.000 abstenciones, los 1.959.000 que votaron que no y los 360.000 que invalidaron sus boletas, nos da que 4.487.179 cubanos no apoyaron explícitamente la opción propuesta por el gobierno cubano, que como hemos visto, también era un llamado de respaldo a la revolución, al socialismo y todo lo que ellos dicen representar. Este número es nada más y nada menos que el 53.2% del padrón electoral anunciado, quedando en la opción sí un 46.8% de los ciudadanos cubanos con derecho a voto. Esto no quiere decir que el sí, el no, las anulaciones y las abstenciones sean sumatorias simples que representen el apoyo o rechazo del pueblo al gobierno. Pero sí podemos asegurar que a pesar de que el gobierno se ha implicado activamente en la promoción de este referendo, hay un porcentaje elevadísimo al que ya no le es suficiente lo que diga el gobierno para elegir su opción en las urnas. Esta situación la comenzamos a ver ya en el referendo de 2019, cuando 1.900.000 cubanos, el 21.7% del electorado, no participó de una u otra forma de la opción del gobierno. Lo interesante es que en las recientes votaciones ese número ha superado el 50% de los cubanos con derecho a voto. En esta votación, los resultados preliminares no distaron mucho de los resultados finales, aunque periodistas y activistas han denunciado inconsistencias en los cómputos. Tampoco el padrón electoral de base cambió, a pesar de que el día de la votación se reportaron unas 800.000 inclusiones de último minuto, o sea, personas registradas en un sitio que votaron por otro. Este dato en particular cambió el porcentaje final de la participación en el referendo constitucional de 2019, que en un inicio fue del 86.85% del electorado y los datos definitivos lo situaron más tarde en un 90.15%, casi 4 puntos porcentuales por encima. Esto repercutió igualmente en la cifra general de electores, que pasó a tener 36.000 electores más que el padrón inicialmente informado. Y aquí entramos en el asunto gordo de este análisis, la participación. En otros contextos, sobre todo en aquellos en los que el voto no es obligatorio, el abstencionismo no es siempre un dato relevante. Sin embargo, en el caso cubano sí tiene vital importancia porque el sistema electoral cubano se caracteriza por su falta de competitividad. Por décadas, el poder cubano ha descafeinado todas las votaciones que se realizan en el país con el fin de monopolizar el control de sus resultados. Y no solo está prohibido hacer campaña electoral, a menos que la haga el gobierno por la opción que le apetezca, sino que solo han dejado la competitividad en el nivel más bajo de los procesos electorales, el de los delegados de la circunscripción en los municipios. A partir de ahí, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular
es elegido de entre las pocas y cantadas opciones propuestas por el partido mediante las comisiones de candidatura. Los gobernadores provinciales son designados por el presidente de la República. El mismo presidente es electo de entre la variadísima cantidad de una sola opción. Diputadas y diputados, me asiste la responsabilidad y la honrosa misión, en nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles para presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Y los que realmente tienen el poder en los territorios, los secretarios del partido municipales y provinciales, son designaciones disfrazadas de elecciones que muchas veces incluyen el traslado de dirigentes de una provincia a otra. En este escenario, el poder apela a dos recursos básicos como fuente de legitimación. El primero es que los electores, mediante ese llamado a la supuesta unidad, acepten las opciones de voto designadas como correctas por el sistema. El sí para la Constitución y para el Código, pero también el voto unido para los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se limita a darle el voto a todos los candidatos que, o democracia socialista, son la misma cantidad de asientos disponibles en el Parlamento. El segundo recurso es la participación popular, apelando al carácter masivo como indicador de legitimidad y de apoyo al proceso del que el Partido Comunista es, constitucionalmente, fuerza política dirigente superior. Los cubanos respondieron a la convocatoria electoral con una masiva participación que superó el 70% apenas en las primeras horas de la mañana. La demostración del fortalecimiento del sistema político cubano y de esa democracia profundamente participativa que se ha desarrollado en nuestro país en todos estos años de revolución. Y muestra de ello es la participación tan masiva desde más de 7 millones de electores, como informó en su momento la Comisión Electoral Nacional. Los datos que ha estado manejando la Comisión Electoral Nacional hablan de una gran participación. Estamos hablando que al filo de las 11 de la mañana, durante las primeras horas de la mañana, ya había votado más del 50% de los 8 millones de cubanos que están convocados a las urnas. Y por lo tanto los datos que debe estar por actualizar la Comisión Electoral Nacional serán bien elocuentes en cuanto a la participación en estos comicios. Elecciones donde además de la alta participación y la calidad del voto, sobresale el 80.44% del voto unido, poniéndose de manifiesto una vez más el alto sentido de la unidad que predomina en la conciencia política de la gran mayoría de nuestro pueblo. El proceso electoral, el que concluimos hoy y que ha contado con una masiva participación ciudadana, en una muestra más de respaldo a la revolución y nuestra democracia socialista. Pero los porcentajes de participación que permitían al gobierno ufanarse de un supuesto respaldo comienzan a bajar drásticamente en los últimos años. Y si a eso le sumamos las masivas protestas de julio de 2021, las que ocurrieron en diferentes localidades durante el verano de 2022 y las que han estado ocurriendo luego de la debacle energética que ha dejado el huracán Ian con corte de internet total incluido, podemos asegurar que estamos ante un escenario de creciente rechazo al modelo de gobierno y sistema político y económico que ejerce el Partido Comunista desde hace 6 décadas. Para que se tenga una idea, desde 1975 Cuba ha tenido solamente 3 votaciones competitivas a nivel nacional, aunque solo fueran para decidir sí o no, y han sido 3 referendos. El referendo constitucional de 1976, el de la nueva constitución en 2019 y este del Código de las Familias. En el referendo del 76, la participación alcanzó un 98% del electorado cubano y la constitución fue respaldada por el 97.7% de los votantes que participaron. Un 1% dijo que no, correspondiente a poco más de 54.000 personas, y la suma de los que votaron en contra, en blanco, y los que se abstuvieron fue de 129.439 ciudadanos,
apenas un 2.3% de los 5.602.973 cubanos con derecho al voto. En las últimas elecciones generales realizadas en Cuba, en 2018, la Comisión Electoral Nacional reportó una participación del 85.65% del electorado, bastante menos que el 96.89% alcanzado en las de 2008 y el 90.88% reportado en la de 2013. En 2019, la propaganda del gobierno también hizo del referendo constitucional un llamado a votar por la continuidad. Porque constitución hecha por el pueblo y pueblo, todos somos una misma cosa, todos somos Cuba. Pero la respuesta electoral fue mucho menor que en 1976 y con una participación del 90.15%, la opción del no contabilizó 706.400 votos, un 8.11% del padrón definitivo, quedando sin votar 857.380 electores y con 325.774 boletas anuladas, totalizando 1.889.554 cubanos que no acataron la opción gubernamental del sí. Los resultados definitivos de estas votaciones por el Código de las Familias ya están disponibles y aún asumiendo que las autoridades electorales no ofrecen los datos reales, sus propias estadísticas demuestran que dentro de la ciudadanía cubana crece un rechazo o al menos una creciente independencia política e ideológica. Llegado a este punto, ¿qué más podría decidir el pueblo cubano si pudiera votar secreta y directamente por los cargos de gobierno a todas las instancias? ¿O sobre el Código Penal, que limita muchos más derechos? ¿O sobre el modelo político? ¿O sobre tantas cosas más? ¿Qué pasaría si la única opción que tiene permitida campaña no fuera la del Partido Comunista? Gracias por tu atención, síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este. ¡Chao!